buenos días a todos. Tengo el placer de conducir este panel donde queremos acercar un poco del campo y de la situación alimentaria a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y de todas las personas que nos acompañan. Eh, las personas que nos acompañan ahora en el panel son personas fogueadas a nivel de cancha, pues son personas que han metido las manos en lo que están haciendo cada quien. No tendremos una opinión ni académica ni institucional, son personas que desde el fondo de su experiencia nos estarán compartiendo pues mucho de lo que han hecho en sus vidas. Nada más antes de darles entrada, quiero platicarles un poco sobre ¿cómo está esta cuestión del hambre, no? Porque hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el que estamos hoy tratando de dilucidar un poco a su alrededor, y es hambre cero, ¿no? Cuando tenemos en el mundo más de 690 millones de personas en situación de hambre, es horrible pensar en una cifra que lee uno en la propia página de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y dicen así, nada más 690 millones de personas. De esos, 135 millones de personas están en condiciones de hambre severa, o sea, una población idéntica prácticamente a la que hay en el país, sufre de hambre severa y más o menos 250 millones de personas están al borde de la hambruna. Es muy feo pensar que estas cifras nos refieren tal cual a las personas que tienen su vida, tienen sus necesidades, buscan desarrollarse como personas y no encuentran forma porque ni siquiera está satisfecha la necesidad primordial que es la alimentación. Y ya nada más con esto, quiero también resaltar el papel que juega la agricultura en la generación de alimentos. Sí, es un aprovechamiento básico. Tenemos el honor de que nos acompañen Víctor Vázquez Pichardo, que es productor en el estado de Tabasco, el doctor Roberto Javier Peña, que es experto en calidad de trigo, investigador del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, la licenciada Mariana Jiménez, que es la directora del Banco de Alimentos de México, y la ingeniera Esther Escárzaga, que también trabaja en la Procuración en el Banco de Alimentos de México. Sin más, le dejo la palabra al ingeniero Víctor Vázquez. Víctor, si nos puedes dar tu primer planteamiento sobre este tema del hambre cero, por favor. Sí, gracias, Miguel. Pues primeramente quisiera agradecer esta invitación pues, tan generosa. Yo usualmente mi campo de acción es la producción, entonces espero poder transmitir lo que yo veo. Bueno, primeramente se habla mucho de la parte de precisamente lo que mencionó aquí Miguel, de gente que no tiene acceso a la alimentación y eso es una realidad. Sin embargo, creo que hay retos, pero también oportunidades en cuestiones del momento actual que estamos viviendo. Por un lado está todo el asunto ambiental que pues nos está viendo seriamente impactada la agricultura en muchas zonas del mundo. Está la parte, pues digo, tanto el crecimiento de la población ha ejercido una presión sobre el uso del suelo, que en algunas partes hay degradación del suelo. Y por otro lado, en los últimos 2, 3 años, los fertilizantes se han encarecido muchísimo. Este, y bueno, y un elemento adicional es que la gente en el campo se está moviendo hacia los centros industriales, centros urbanos, buscando mejores oportunidades de vida. Entonces, entre todo este entorno, para nosotros como productores nos plantea pues retos, pero queremos verlo también de manera optimista como oportunidades pues, de contribuir de manera responsable a través de nuestra actividad, que es una actividad bonita, una actividad muy dignificante, que es la agricultura. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues yo me enfoco mucho al tema de las personas, porque cualquier actividad económica, para mí el centro de todo está en las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar cambiar que el entorno, las condiciones que tienen nuestros trabajadores en el campo, para que no tengan esa necesidad de emigrar. Digo, muchas veces en las ciudades se van a vivir
pues en cinturones de pobreza también en las partes urbanas, cuando pudieran tener mejor condición de vida en la parte, en sus mismas comunidades, que pudiendo tener acceso a un trabajo pues con mejores condiciones en términos de prestaciones, servicios médicos, pues, estar en cumplimiento de ley y un poquito más con salarios dignos, eh, buscando también que la gente se desarrolle, capacitándola y buscando también que a través de esa capacitación y ese adiestramiento se logre una mayor productividad, porque, porque de otra manera no se sostiene. O sea, no podemos pensar en que la agricultura es tener a la gente y tratarla como incapacitada. La gente tiene que ser capaz de reconocerse como capaz de tener un alcance y un desarrollo. Y creo que nosotros, pues como agricultores, como productores del campo, tenemos que voltear y pensar en que podemos trabajar el campo como una entidad productiva profesional, pero insisto, teniendo como eje de todo lo de nosotros, de esta actividad productiva, las personas. Eh, También es una lástima que muchos de los jóvenes, inclusive los hijos de nosotros que nos dedicamos a esta actividad, usualmente ya quisieran dedicarse a otra actividad distinta. Y yo creo que el campo para los jóvenes representa una oportunidad. Profesionistas que quieran dedicarse a esa actividad, hay manera de vivir bien y teniendo a la gente bien. Y creo que tenemos que pues voltear a ver el campo, sinceramente, y yo invitaría a los jóvenes de la universidad, de cualquier profesión, que vean la actividad agrícola como una actividad posible de desarrollo como profesionistas y que les puede generar pues mucho bien como personas. Esa sería mi invitación para la gente de la universidad. Gracias, gracias, Víctor. Oye, y desde tu perspectiva como productor, ¿cómo ves tu aportación a nivel de los productos que obtienes para combatir el hambre? Pues, pues mira, yo creo que también ese es otro punto, que pues el poder contribuir con productos pues que pueden tener también una mejor calidad en la alimentación, porque ahorita no nada más es el hambre, sino es la pobre alimentación en términos de cuestiones de nutrientes. Y México, lo vemos claramente, hay un problema serio pues de obesidad y sobrepeso. La gente está gordita pero mal alimentada. Tristemente, los productos saludables, pues no es lo más abundante en la dieta del mexicano. Entonces, sí, yo creo que también ahí también hay que tratar pues de influir en mejorar ese conocimiento de lo que es una alimentación adecuada, Ujú. ¿verdad? Porque los que trabajan en el campo duro, pues usualmente están saludables mientras están jóvenes, pero una vez que tienen una actividad más sedentaria, empiezan con padecimientos crónicos. No dejan de comer, pero comen cosas que no necesariamente Sí, son las más los refrescos. adecuadas, ¿no? Sí, sí. Pues gracias, Víctor. Vamos a pasar ahora con Roberto Javier Peña. Javier, es un gustazo tenerte por aquí. Yo quisiera, desde tu punto de vista, que tienes una trayectoria muy interesante en todo lo que ha sido la investigación de trigo, principalmente. ¿Cómo ves tú esta aportación de la ciencia a la producción de alimentos? Hola, primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de participar en este tan importante panel. Bueno, mira, simplemente la investigación surgió porque de no haber investigación, no habría la producción que en este momento tenemos, que sigue siendo insuficiente porque tenemos una carrera con el crecimiento de la población. Hace unos 50, 60 años, una planta de maíz o una planta de trigo, que es de lo que voy a hablar, no producían arriba de 2 toneladas. Ahora alcanzamos en algunos casos hasta más de 10, en el caso de maíz más de 10 toneladas, y en el caso de trigo puede ser hasta más de 8 o 9. Y esto es producto de la investigación. La investigación es indispensable. Hay 5 áreas que yo podría en este momento brevemente
mencionar. Una es la colectar los recursos genéticos que existen en todo el mundo para trigo, la parte de Mesoamérica para maíz, de tal manera que estos sean resguardados como algo que va a servir para alimentar a las generaciones por venir. Estos recursos genéticos o semillas tienen que ser resguardados, tienen que ser caracterizados y entender y saber por qué han durado algunos miles de años, ¿sí? Cuando vinieron épocas de mucho calor, mucha sequía o mucha lluvia. Entonces, al conocer cuáles son las características que tienen estas semillas, en la segunda área importante de investigación, que es el fitomejoramiento, se combinan las bondades de una semilla con otra y en un proceso que puede durar de 5 a 10 años, resulta y a la vez se puede tener entonces nuevas variedades que compitan desde el punto de vista de productividad, pero también que atiendan la demanda del sector de la transformación, la industria y el consumidor. La, la, el consumo de trigo y maíz no se basa solamente en su producción, sino en que sean variedades que puedan ser útiles para el tipo de consumo que tiene el ser humano, en este caso el mexicano. Entonces, esas son tres áreas, pero viene otra que es muy importante y tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y esto es la agricultura de conservación y la agronomía en general. El tener prácticas eficientes, donde se mueve lo menos posible el suelo para cultivar y para cosechar, permite disminuir drásticamente en algunos casos la erosión, que es uno de los problemas que Víctor ya mencionó. El otro es que al dejar el rastrojo estamos nutriendo nuevamente al suelo y a la vez lo que podemos estar logrando es una mejor retención de la humedad. El agua es un problema en la práctica agrícola. Entonces, eso tiene un beneficio y después viene la otra parte, que es la fertilización. Usar la menor cantidad de fertilizante posible de una manera eficiente y a la vez usar la maquinaria que se necesita para estas aplicaciones y a la vez utilizar lo menos posible los agroquímicos. Esto se logra en parte también por la resistencia a enfermedades que se puede dar a las plantas. Con esto se reduce también drásticamente la producción de gases de efecto invernadero. Entonces la agronomía va concatenada con la producción de variedades genéticas muy importantes. Luego viene otra parte que es también fundamental, que es la diseminación o propagación de los materiales mejorados. Hay que comunicarse, esto lo hacen los colegas que trabajan en economía agrícola, en otras áreas de mercado, donde hay que hacerle ver al productor, al que trabaja en comercialización, al industrial y al mismo consumidor, que esas nuevas variedades que se están produciendo no solo son más productivas, sino que tienen las características que requieren para satisfacer lo que es esta parte de una cadena de valor. Esto es una cadena de valor. La otra parte muy importante es la educación, la preparación y la capacitación, tanto la de la gente en el campo, en parte para lo que decía Víctor, para que no migren, que ellos adquieran un conocimiento que les permita ser más eficientes en el manejo de su cultivo, sobre todo para los pequeños productores. Y la otra es para los universitarios. Necesitamos sangre nueva, gente nueva, con ideas de innovación, con la cultura de la responsabilidad social, con el medio ambiente, que participen en todas estas diferentes áreas de investigación, precisamente para que tengamos una producción de estos alimentos que sea sostenible. Esto es lo que quisiera yo presentarles. Compartirnos. Pues muchísimas gracias, Javier. Vamos tejiendo poco a poco esta charla. Es bien interesante porque en ningún momento hablaste de transgénicos, Javier, y es un tema que ahora en el medio urbano se tiene en la punta de la lengua, ¿no? O sea, el mejoramiento tradicional, la selección de los cultivos, esto que necesita el productor como insumo en temas de tecnología, estos aprendizajes nuevos, por ejemplo, con el uso de los microorganismos
para controlar plagas y enfermedades, que era algo que conocían nuestros ancestros y no tan antiguos, ¿no? Sino que ahora tenemos afortunadamente biofábricas que nos ayudan a producir este tipo de insumos que le dan a las plantas un potencial que naturalmente debieran de tener y que con la práctica agronómica intensiva de producción de cultivos se fue perdiendo. Hoy estamos en este regreso. Yo voy a tener una pequeña participación, nada más les quiero comentar qué importante es ver esto como una serie de eslabones, ¿no? Estamos hablando de la investigación, estamos hablando de la producción, estamos hablando de las necesidades de distribución, de comercialización, para hacer llegar a los consumidores la alimentación. Entonces, tenemos una serie de factores estructurales que nos impiden también llegar con oportunidad y con fruta, por ejemplo, en el caso de Víctor, que produce fruta y tiene que participar en el mercado de los productos frescos, el tiempo que se tarda en descomponer una fruta a partir de que se cosecha a que se llega a la mesa del consumidor es muy corto por muchos refrigeradores que haya. Entonces, tiene que ser muy eficiente esta cadena, tiene que ser muy eficiente el mercado en cuanto a que sepa acoger los productos, comprarlos, distribuirlos y entregarlos. No vemos en las mesas de nuestras casas más que lo que nos estamos comiendo, pero atrás de eso hay un esfuerzo enorme, enorme, para hacer llegar con oportunidad el alimento que tiene que servirse. Y entonces es bien meritorio que desde el campo, es más, y desde antes del campo, Javier, con el tema de la investigación, podamos ir generando como una humanidad pensante estas condiciones para que el alimento llegue a nuestra mesa en condiciones de ser consumido. Y me refiero a toda la gama de alimentos que hay. Y más en las tendencias actuales de consumo, donde, por ejemplo, la carne deja de ser tan prioritaria y hay que llegar ahora a la producción de otro tipo de especies vegetales que nos suplen igual la proteína, que hay que aprender a cocinar de diferente manera, que hay que aprender a conservar de diferente manera. Y esto, a los que estamos metidos en las cadenas de producción, distribución y consumo, pues nos representa cotidianamente un reto. No podemos echarnos, ¿no? Decir, no, pues esto ya camina, no, todos los días hay un problema nuevo, todos los días hay que resolver algo y todos los días hay que hacer lo posible porque en las mesas de los finalmente consumidores llegue un producto de calidad, porque ya me imagino cuando tienes que cortar una piña y te la encuentras toda podrida, pues lo que menos que quieres es comerla. Entonces, tiene mucho chiste el tiempo que pasa desde que se planta, en el caso, por ejemplo, de la piña, o se siembra en el caso del trigo y del maíz, y llega la maduración 6, 8, 10 meses después, un año después, y hay que cosecharla, hay que llevarla con el mejor manejo posible a las condiciones en que el consumidor pueda disfrutarlas. Pero luego llega este problema del abuso, del exceso, perdón. Puede haber, y aparentemente se ve extraño, puede haber un exceso en la producción. Y hemos escuchado que estamos produciendo más de lo que la humanidad necesita, pero que mucha de esa producción, alrededor del 30%, se desperdicia. Y entonces intervienen aquí personitas como Mariana y como Esther, a quienes les quiero dar ahora la participación, para que nos platiquen qué pasa cuando hay esos excedentes de producción que no llegan al consumidor y que se quedan pues en los mercados o se quedan en los campos que no se pueden desplazar. Y bueno, esto espero que sirva de preámbulo, Mariana, para que nos platiques desde tu perspectiva este tema del combate al hambre. Entonces, Mariana, con mucho gusto te abrimos el micrófono y posteriormente Esther. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación a la Red de Bancos de Alimentos de México. Sumamente importante poner el tema de la pérdida de desperdicio de alimentos sobre la mesa en un panel tan importante como este, pues resulta contradictorio y paradójico que en un país que, como bien dices, en el que se produce suficiente comida para toda su población, más de 28 millones de personas, según el Coneval, vive sin acceso físico, económico y social a suficientes alimentos para cubrir sus necesidades nutricionales diarias, mientras cerca del 40% de estos alimentos se pierde o se desperdicia a lo largo de toda la cadena de valor por diferentes razones, cuando aún pueden ser
perfectamente aprovechados para alimentar a estas personas. En México, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, anualmente se desperdician más de 30 millones de toneladas de alimentos perfectamente aptos para consumo humano. Esto es, no son cáscaras de plátano, ni cascarones de huevo, ni la cáscara de la piña, que normalmente son estas mermas que nosotros consideramos materia no disponible para el consumo, sino que son alimentos perfectamente consumibles y aptos para su consumo inocuo además, que no solamente generan gases de efecto invernadero, que ya también lo comentaban hace un momento, que son hoy responsables del cerca del 10% de las emisiones totales de los gases de efecto invernadero generados, de los gases de CO2 y gas metano, que tiene una retención térmica mucho mayor al CO2, sino que también hoy sabemos que el desperdicio de alimentos está perpetuando la inseguridad alimentaria y el hambre, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Hoy sabemos que el mayor porcentaje de los alimentos que se pierden en países en vías de desarrollo como el nuestro vienen del campo. Y además, sabemos también que la mayor concentración de pobreza alimentaria y de pobreza extrema también se encuentra en el campo mexicano. En sí, con todas las consecuencias que estamos hablando, en la pérdida de alimentos, es importante hablar de ella y sobre todo hablar de ella en este sector específicamente. Por todo lo anterior, para la Red de Bancos de Alimentos de México, el rescate de alimentos hoy responde no solamente a una estrategia económica y medioambiental, sino a la necesidad de reivindicar los sistemas agroalimentarios para asegurar así también la soberanía alimentaria de nuestro país. Hoy la red BAMEX, como mejor nos conocen, la Red de Bancos de Alimentos de México, rescata y redistribuye más de 150 millones de kilos de alimentos totalmente aprovechables, a través de sus 53 bancos de alimentos ubicados en 26 estados de la República, principalmente con un enfoque de derechos y de justicia social, respondiendo al Objetivo de Desarrollo Sostenible que comentamos en un principio, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, pero también al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 en su meta 12.3, en donde buscamos esta meta súper ambiciosa de reducir en un 50% las pérdidas y desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de valor para 2030. También en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, pues hoy sabemos que nuestras acciones inciden de manera directa en el clima, en el medio ambiente, contribuyendo de manera importante a revertir el cambio climático por el aprovechamiento de alimentos que ya de otra manera no se hubieran aprovechado si no los hubiésemos rescatado, y con ello evitando que grandes cantidades de CO2 lleguen a la atmósfera, lo que hoy nos posiciona a la Red BAMEX como la primera organización de la sociedad civil en incursionar en el mercado voluntario de carbono, con los primeros créditos de carbono por las acciones de prevención y reducción de pérdidas y desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de valor. Y bueno, nada más cierro este mensaje comentando que el hambre es un tema que debe de preocuparnos, pero también de ocuparnos a todos. El hambre compromete de manera significativa el desarrollo de nuestro país, desde que compromete el desarrollo de las futuras generaciones. Muchísimas gracias. Hombre, gracias, Mariana. Estaba haciendo aquí unas cuentas, más o menos lo que mencionas de 30,000 millones de toneladas de desperdicio de alimentos en nuestro país. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de más o menos 1.5 millones de trailers llenos de alimentos. O sea, es una barbaridad lo que es. O sea, para quienes han estado en algún embotellamiento carretero y ves 30, 40, 50 trailers y parece una cosa impresionante que están deteniendo la carretera y demás. Pensemos en 1.5 millones de trailers llenos de alimentos que se desperdician cada año en México. Sí, El esfuerzo de ustedes es enorme su esfuerzo y perdón que lo diga, pero apenas es el 0.5% lo que están rescatando. O sea, veamos la dimensión de esto, veamos la tragedia de esto, ¿no? Porque parece sencillo cuando tú dices, no, pues estamos rescatando 150 millones de kilos. Es 1 kilo por persona, más o menos, un poquito más de 1 kilo por persona por año en México, ¿no?
O sea, son cifras durísimas, ¿no? Son cifras de veras espeluznantes que nos deberían de mover un poquito, por lo menos a pensar qué estamos haciendo con el desperdicio. Y primero, dejar de ser desperdiciados. Después, ser solidarios. Hay gente que necesita esto. Y no comprar para tirar, ¿no? Ese es un tema muy desagradable. Pero bueno, yo aquí lo dejo y le paso el micrófono a Esther. Esther Escárzaga, si quieres ahora platicarnos desde tu perspectiva, ¿cómo es esta situación de procurar estos Muchas gracias, alimentos? Miguel. Mucho gusto y gracias al equipo de la Ibero por invitarnos a este panel. Definitivamente, como dice Mariana, en México no falta alimento, falta una buena distribución del alimento y falta conciencia, pero también falta mucha capacitación y falta infraestructura. En México, entre el 30 y el 40% de la producción agrícola se desperdicia. Estamos hablando en un promedio de 2 trailers por minuto, más o menos, que podríamos llevar a las familias y a las personas que tienen hambre en este país, pero que no nada más hay que llevarles el alimento, porque mantener personas no va a resolver el problema. Tenemos que trabajar en alianzas con la academia, con la industria, con las empresas agrícolas, con la sociedad civil, con el gobierno, todos de la mano para resolver el problema del hambre de fondo. ¿Y esto qué es? En México se desperdicia alimento principalmente porque no hay demanda, porque la gente no tiene para comprarlo, porque no se planifica la producción, porque no hay agricultura por contrato en muchos de los pequeños productores. Hay dos grandes ramas en la agricultura en México. Los grandes exportadores, los que tienen perfectamente planificada su administración, sus costos, que saben cuál va a ser su merma y que ellos pues pueden entrar a proyectos interesantes de responsabilidad con nosotros, pero también hay pequeños productores que si no venden lo que produjeron, se quedan sin comer el resto del año o el resto del ciclo. Entonces, tenemos que trabajar de la mano, bancos de alimentos, con la industria del campo, para llevar a estos pequeños agricultores las oportunidades de desarrollo, para llevar educación, para llevar nutrición, para llevar talleres productivos y para que de la mano se resuelva el problema del hambre, pero desde la raíz, ¿no? Darle la oportunidad a esta gente que no ha tenido ni siquiera la capacidad de desarrollarse físicamente, de desarrollar su cerebro, porque desde su infancia ha tenido una desnutrición crónica. Entonces, nosotros en bancos de alimentos, si ustedes nos dicen, aquí hay alimento que se va a desperdiciar, vamos a hacer todo lo posible por rescatarlo en donde esté, por cubrir la logística, por llevar las cajas o por ver cómo hacemos para que haya un pago al jornalero agrícola que tiene que levantar esa cosecha para nosotros podernosla llevar. Cada caso es diferente, por supuesto. No es lo mismo un gran exportador que tiene todo en sus mermas perfectamente calculadas y que un recibo deducible le es muy adecuado y que tiene temas de responsabilidad social y que podemos hacer mercadotecnia con causa, etcétera, a un pequeño productor que no tiene estas habilidades o esta capacidad. Y falta muchísima gente en el campo. Como bien dice Víctor, ya los jóvenes no quieren trabajar en el campo y mucho del desperdicio que se está dando hoy en el campo es por falta de mano de obra. Entonces, si los agricultores y nosotros como Banco de Alimentos trabajamos de la mano, capacitamos gente que tenemos en nuestros padrones como beneficiarios, les damos la oportunidad de un trabajo digno y al mismo tiempo resolvemos esta falta de gente en el campo, también podríamos rescatar muchísimo más alimento. Falta infraestructura, definitivamente. El transporte no es bueno. Todo se mueve por trailers. Es muy cara la logística. No hay agroindustria suficiente para procesar todo lo que tenemos en México. Y si bien somos un gran exportador, también somos un gran desperdiciador de alimentos. Es una pena, pero tiramos muchísima comida en México y algo estamos haciendo mal, porque no es posible que habiendo comida para todos, haya 28 millones de mexicanos que no van a comer el día de hoy o que van a tener a lo mejor una sola comida en todo el día. Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad para resolver este problema? Tenemos un lema en la red de bancos de alimentos.
Si uno de cada 3 personas en México tiene hambre, entonces uno de cada 4 tiene hambre, entonces 3 podemos ayudar. Y definitivamente, pues queremos difundir la causa, queremos que nos conozcan, queremos que sepan que somos una alternativa para implementar programas de responsabilidad social en la agricultura, en los campos agrícolas, desde no nada más rescatar el alimento que sobra, sino también llevar talleres de nutrición, talleres de cocina, alianzas de educación, alianzas de salud, proyectos productivos, capacitación, para que de la mano podamos resolver el tema del hambre juntos. No podemos solos como bancos de alimentos, el empresario no puede solo, el gobierno no puede solo. Tenemos que hacer alianzas y este es uno de los objetivos que también tenemos que cumplir en el desarrollo sostenible del mundo, que es el 17. Y parte del lema de esta cátedra en la que estamos participando ahorita es justamente construir puentes. El ingeniero Mariscal, que es el fundador de la cátedra, tiene como lema, ¿no? Ser un constructor de puentes. Entonces, es justamente parte de lo que tenemos que lograr, ¿no? O sea, estos vínculos entre los diferentes participantes, ¿no? Y perdón que me regrese, pero el tiempo es un traidor. Déjame, yo le quiero hacer una pregunta a Javier Peña, porque Sí, una gran mayoría de la producción agrícola se obtiene en pequeñas parcelas. Estoy hablando a nivel mundial y en México también. En general, las parcelas son muy pequeñas o la superficie individual es muy pequeña. Y la investigación ha permitido que pueda haber un desarrollo productivo interesante a pesar de lo pequeño de las parcelas. Entonces, en el trigo, en el maíz, en la cebada, en todos estos alimentos básicos, ¿qué papel ha jugado la investigación, Javier? Porque hay una trayectoria interesantísima del CIMIT y de otras instituciones en ese sentido. y Miguel, efectivamente, mira, afortunadamente en México tenemos una institución que tiene un mandato mundial, que ha colocado más de 70 millones de toneladas de trigo alrededor del mundo en las investigaciones que se tienen en otros países. Estamos hablando, yo te voy a dar como ejemplo experiencias en China y en la India, donde hablamos de las poblaciones más grandes del mundo, con productores que manejan, como en México en algunos casos, 1, 2, 3 hectáreas para su cultivo, arroz, trigo, cebada, etcétera. Algo que ha sido muy importante es armar proyectos entre el sector público, el sector empresarial, para que los investigadores vayan a hacer trabajo de campo promoviendo la interacción entre investigador y pequeño productor en parcelas pequeñas, donde el productor vea que efectivamente si se sigue tal o cual tecnología o se usa tal o cual variedad, hablando de cereales, las más productivas, de mejor calidad nutricional, también puede ser en otro tipo de cultivos, frutas, hortalizas, etcétera. Pero el que haya la posibilidad de armar proyectos de investigación participativa, así se llama y con mucho éxito se tuvo en Nepal, Bangladesh, etcétera, donde había hambre y había una enorme demanda, ahora son autosuficientes en la mayoría de los casos, cuando antes solo producían 30, 40%, pero es eh, acercarse a los pequeños productores. Y aquí se hace, tú has tenido experiencia en el norte, sur y altiplano, donde hay grupos de agronomía que se acercan a productores y para eso necesitamos gente nueva, que tenga la vocación, que tenga que desarrolle la capacidad de mostrar confianza ante los pequeños productores, que se comprometa, que sea capaz de cabildear ante instituciones públicas y en empresas para convencer de que lo que ya se dijo aquí ampliamente,
todo es a base de cadenas, individualmente no puede ser. Cuando el productor pequeño ve que alguien se está interesando, lo está visitando, abre los ojos, manda al hijo, va la señora, la mujer tiene mucho que ver en esta producción a baja escala y tiene mucho que ver en el trabajo de campo. Y se comprometen a trabajar. Ha habido en México talleres, simposios, conferencias, donde es impresionante la cantidad de mujeres que participan. Es importante tomar en cuenta eso, pero esa es la manera, que haya proyectos donde puedas incorporar a los pequeños productores y que se sientan orgullosos porque ellos se sienten parte de la investigación y entonces adoptan las tecnologías, los paquetes que se les muestran, porque se dan cuenta en su propia parcela que puede haber una mejora en lo que están haciendo. Y a la vez, concatenando con otro eslabón de la cadena, hacer que se comprometa el sector privado, las empresas, la industria, a decir, sí, si estos productores pequeños se organizan y hacen una cooperativa y me dan volumen, yo me comprometo a comprarles su producción. Así es como pueden mejorar las cosas. Gracias, Javier, cómo no. Víctor, hace rato hizo referencia a ti y a los productores grandes Ester, que dicen que tienen los mecanismos para solventar, digamos, el exceso de producción cuando se llega a tener el no desplazamiento en el mercado. Entonces, quiero pensar que ustedes enfrentan unos retos diferentes, no solamente el no desperdicio y la producción. En todo este tema de la incorporación de la responsabilidad social y ambiental en un productor de tus características, Víctor, ¿qué retos encuentras en este tema social y ambiental? Pues yo creo que creo que parte de los retos es podernos salir un poquito pues, de esa comodidad y estar más allá de los beneficios económicos, el propósito como una entidad de impacto más allá del momento actual, pero, pero realmente creo que hay retos porque hace falta infraestructura. Cuando tú quieres dar beneficios adicionales a la gente, te encuentras que en el campo, pues, por ejemplo, no hay ni siquiera una clínica del IMSS, del Seguro Social. eh, la cuestión de educación en el medio rural es muy atrasada. Entonces, la parte de la infraestructura en términos de comunicaciones, ya sea caminos o no se diga lo del internet, pues también limita. Entonces, pero bueno, creo que esos retos pues son asuntos posiblemente de gestión, de generar a lo mejor a través de alianzas entre más productores, poder tener mayor peso en la gestión con con las entidades correspondientes para que eso se vaya dando poco a poco, pues, y trabajar incansablemente para que eso se dé. Creo que los retos, aunque cuando ya tienen un poco más de tamaño, son distintos, pero también los compromisos son mayores y creo que debemos de asumirlos como tales. Y creo Oye, y que, aprovecho que tienes la perdón, palabra porque nos están haciendo unas preguntas aquí que van dirigidas principalmente a ti. Uno es el tema de qué tanto influyen los caminos para el aprovechamiento del campo y qué se está haciendo en el campo para el aprovechamiento del agua. ¿qué tanto influyen? Perdón, no te escuché. ¿Qué tanto influyen, me imagino, el estado de los caminos para el Sí, aprovechamiento en el campo y qué se está haciendo para el aprovechamiento del agua? bueno, también creo que en el tema de aprovechamiento del agua, pues también ahí es donde se cruza un poquito el tema pues de la capacitación, de la ciencia, de la técnica. Pero también atrás de eso hay una responsabilidad. Si el productor no tiene conciencia de que es un recurso limitado y que no nos lo podemos terminar porque vienen generaciones atrás de nosotros y qué les vamos a dejar. Sí, creo que es importante eso. En la parte de los caminos, pues obviamente se impactan porque eso provoca mermas también de la producción y sobrecostos también. Entonces, pero aquí el reto es cómo generar círculos virtuosos, de unas dificultades, generar círculos virtuosos donde todo el mundo podamos contribuir y ganar también, ¿por qué no?
Claro que sí. Sí. No está peleado ganar con hacer el bien, ¿no? No, claro que no. Oye, gracias, Víctor. Mariana, de pasada, porque ya nos van a cortar, creo que ya nos quieren matar en el tiempo, pero yo quisiera, Mariana, preguntarte, ¿qué le pedirías a la audiencia que tenemos desde el Banco de Alimentos? Qué pregunta tan interesante, porque entiendo que la audiencia es muy diversa. Sí. Aquí hay un tema muy interesante que es la conciencia, ¿no? Y dejar de normalizar el desperdicio de alimentos como una práctica que creemos que no tiene un impacto. Y hoy sabemos, y hoy hay datos que revelan lo devastadores que son los impactos del desperdicio de alimentos desde el campo hasta el último eslabón de la cadena de suministro, que es en el consumo en nuestros hogares. Dejemos de normalizar el desperdicio de alimentos, asumamos prácticas responsables para las empresas que nos están viendo, de todo el sector, de todo el ecosistema agroalimentario, que adopten la donación como una práctica responsable para canalización de excedentes y de mermas. Hoy la red de bancos de alimentos genera un impacto importante a nivel social, a nivel económico y a nivel medioambiental, y suma muchísimo valor para cualquier empresa de cualquier sector, pero sobre todo el sector agroalimentario, y sobre todo aquellas empresas que desean tener un impacto directo en los objetivos de desarrollo sostenible que ya hemos comentado anteriormente, que nos adopten como su principal socio, como su principal aliado, que nos pueden insertar en su ADN de responsabilidad social o de estrategias de ASG. Y sin duda tendremos esta responsabilidad para asumir todo lo que pongan en nuestras manos para hacerlo llegar a quien más lo necesite y generar un gran impacto socioambiental. Gracias, Mariana. Esther, te tocó la rifa del tigre. Después de ver esto, ¿cómo concluyes este pequeño rato de platicar? Pues que definitivamente hay que hacer equipo y que para eso estamos, y nosotros lo que queremos es precisamente trabajar con todos ustedes. Bueno, pues gracias, Levanto la Mariana. mano, estoy A ver, jubilado, Javier. pero me gustaría interaccionar con ustedes más. Gracias. Buenísimo. Oigan, pues gracias, ya estamos, ya nos están sacando del aire, así es de que quiero agradecerte muchísimo, Mariana, Esther, Víctor, Javier, Al esta contrario. participación. Y bueno, pues sigamos en contacto, creo que hay mucho que seguir platicando. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron, a la Ibero por el espacio y al ingeniero Mariscal por esta generosidad con la que se lleva a cabo este simposio. Gracias y estamos en comunicación. Gracias a ustedes. Gracias por la Gracias a invitación. todos. Saludos.